Hola a todos, mi nombre es Ramiro Cubillán, para quienes no me conocen. Hoy vamos a conversar un poco sobre el perdón. Recientemente he recibido mucho feedback sobre que quieren que hablemos sobre el perdón. Y el perdón siempre es un tema que nos llena, siempre es un tema que tiene material para hacer. Y el perdón es una de las cosas más incomprendidas de la gente. Hemos denominado esta charla como el poder del perdón. Y el poder del perdón es porque realmente el poder real es el perdón. O perdonar es un poder. Un poder que no todos tienen porque somos esclavos de nuestras emociones en muchos casos. Entonces, para poder perdonar, poder dar el perdón, se requiere tener un poder interior. Y eso lo vamos a aprender el día de hoy. Y a entender que el perdón no es una debilidad. Perdón es un poder, es un gran poder que para quienes son teístas es un poder divino y para quienes no lo son es un poder natural en el hombre. Así que el perdón debe ser algo que debería ser parte de nuestra vida si queremos de verdad llevar una vida de calidad. Así que entendamos como en primer lugar el poder o el perdón es un poder. Antes de ni siquiera definir la palabra, vamos a definir la palabra también, vamos a analizar algunos detalles. Vamos a hablar un poco de los mitos sobre el perdón. El primer mito vamos a hablarlo a nivel de pareja. Perdonar no significa volver con la pareja. A mí personas que me han planteado, hombres o mujeres que han sido, maltratadores, altamente infieles, mm, luego piden perdón y cuando no la persona no vuelve con ellos, entonces esa persona es rencorosa, no perdona. No, 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 no. El perdón no es volver. En las amistades, el perdón no necesariamente implica volver a la amistad tal y como era, volver a la amistad. Eh, no, no significa que tú tienes que realmente permitir que una amistad o una pareja abuse de ti y abuse y abuse y como tú tienes que perdonarlo, la persona va a abusar eternamente de ti. No, no, eso no tiene nada que ver con el perdón real. Eso es importante aclarar que eso es mito. Igualmente el yo perdono pero no olvido, eso es otro mito. Eso lo vamos a explicar más adelante porque le hemos dedicado toda una sección. Entonces, nada de eso es perdón. Que el perdón lo concede Dios, bueno, mira, se respeta la creencia, pero el perdón lo debes conceder tú. Este, porque quien generó o quien decidió o quien fue afectado fuiste tú y quien decidió sentirte mal por eso fuiste tú y quien la está pasando mal fuiste tú, entonces tú tienes que perdonar. Entonces, existe una canción muy famosa en Colombia que es que te perdone yo, que te perdone yo, que te perdone como si yo fuera el santo cachón. Bueno, eso precisamente. Él luego le dice que le perdone Dios en caso tal. Y en realidad sí, ciertamente no tienes por qué perdonar una infidelidad en cuanto a volver con la persona, pero sí en cuanto a no sentir ningún acto, ningún sentimiento oscuro hacia esa persona, sino perdonarla genuinamente y de eso vamos a seguir hablando después. Pero ya lo sabes, no necesariamente es así, no utilicen el perdón como una herramienta para pensar de que sus parejas les tienen que perdonar todo o sus amistades se tienen que calar todo de ustedes. Porque eso no es cierto, eso no es el perdón del que vamos a hablar hoy. Así que vamos a comenzar por ver la definición de la Real Academia Española. El perdón es una decisión voluntaria y consciente que nos libera de sentimientos negativos como el rencor, resentimiento, enojo y dolor. Con actitud implica estar dispuesto a aceptar la responsabilidad de las propias acciones, comprendiendo que son opciones, no hechos objetivos.
Fíjense que la Real Academia tiene una definición espectacular del perdón, porque la realidad es que primero es una decisión voluntaria y consciente, y nos liberas a nosotros. El que se libera es el que da el perdón, no el que lo recibe en cierta forma. Sí se libera el que lo recibe si hay arrepentimiento de la acción. Pero la realidad es que el perdón es para nosotros, porque cuando tú no perdonas, lo que te envuelve es rencor, resentimiento, enojo, odio, dolor. Hay una historia sobre, por cierto, el Buda, que hace unos días fue Wisak, que al Buda le hicieron un agravio y él luego le llegaron pidiendo perdón. Y él dijo, mira, yo no te puedo perdonar porque yo en ningún momento me molesté por lo que tú hiciste, ni me sentí mal por lo que tú hiciste. Sin embargo, varios de mis discípulos sí se molestaron. Ve y pídele perdón a ellos por lo que me hiciste, que a ellos les hace falta darte el perdón. Porque la realidad es que el perdón surge de nosotros y nos ayuda es a nosotros. Así que es importante empezar a entender eso. Hemos visto que solo el perdón ayuda al que estás perdonando. Y es falso. A veces incluso decidimos no perdonar personas y las personas están felices porque no les importa. A veces no les interesa el perdón o no les interesa tu perdón. Sobre todo cuando tu causa es falsa, porque muchas veces, como dice la propia definición de la Real Academia, que no son hechos objetivos, sino que son producto de nuestras propias percepciones. A veces la gente se pone brava con nosotros. Yo recientemente le hice una queja a una de las maestras del colegio de una de mis hijas y yo le dije a la señora, mira, yo necesito ya retirar la niña, faltaban 5 minutos para la hora de salida, si no yo voy a tener que venir como a la 1, ¿no? Y ya yo había previamente hablado y pedido el permiso con el profesor, el docente con el cual le tocaba la hora a la niña. Bueno, no me hizo el favor, tuve que salir a hacer lo que hice, lo hice lo más rápido que pude y volví a las 12:20. Y al volver me llevó a la niña. Luego me entero que la señora manifestó que yo le había faltado el respeto y le había amenazado con buscar los niños a la 1, o la niña a la 1. Y me entero, no dije nada, pero me sorprendió que ella vio como una ofensa el hecho de que yo le planteara mi condición y que yo fui inadecuado con ella y fue una percepción de ella, porque ni siquiera estaba bravo con ella. Solo vi que no quiso colaborar, le dije lo que podía pasar porque podía pasar. Y sin embargo no pasó porque hice todo lo que estuve en mis manos para evitarlo. Entonces, a veces, si ella decide mirarme feo cada vez que yo llego al colegio, pues lo vi, no es una de las docentes de mi hija. Y bueno, ella tiene su elección. Yo no voy a dejar de dormir por eso. No puedo hacer nada a ese respecto, pues no le hice nada. Posiblemente si quiero aplicar misericordia, en algún momento le digo, mire, yo de verdad en ningún momento le ofendí, pero bueno, de verdad sí lo hice inconscientemente en alguna forma, me disculpo con usted, no fue la idea. A pesar de que no hice nada, y eso ya es más que perdón, es misericordia, porque no siento que tenga nada que perdonarme. Pero quizás ella necesita perdonarme. Y yo por misericordia puedo decirle perdóname para que me perdone y ella se libere ella, porque yo no tengo ningún problema. Así que entendamos que el perdón me está liberando es a mí, no está liberando al otro. Sobre este punto, es importante entender que la palabra perdonar viene del latín perdonare. Significa dar completamente, olvidar una falta, liberar una deuda. Y sus componentes léxicos son prefijo de per, completamente y total, y donare, regalar. Tú regalas el olvido de una falta. Entonces no se puede decir yo perdono pero no olvido. Eso es mentira. Y saben que hay algo bien curioso. Hay gente que te dice que te perdona y no te ha perdonado. Está ahí cerca tuyo odiándote. Y como dice el dicho, la venganza es un plato que se come frío. Están pendientes allí al momento que tú te equivoques para destrozarte si pueden.
Y ellos piensan que te están destrozando, pero la realidad oculta detrás de todo esto no es que te están destrozando, es que se está destrozando a sí mismo. Porque a veces pensamos que odiando nosotros nos vamos a conseguir algo. O odiando y planeando una venganza vamos a conseguir algo en la vida. La realidad es que odiando estoy como todos los días consumiéndome un vaso con una gota de arsénico. Todos los días mi gota de arsénico. Y cada vez que me bebo mi gota de arsénico pienso que estoy envenenando al otro. Y me estoy envenenando yo. Por eso perdonar es olvidar. Perdonar es olvidar. Spinoza hablaba del odio como un tipo de dolor que se debe a una causa externa, lo cual significa que el odio surge por una causa externa. Y precisamente la existencia del odio es la que hace que surjan muchas cosas y viene de las ofensas. Por eso dice el Padre Nuestro, que es la única oración adjudicada a Jesús, bíblicamente hablando. Perdona nuestras ofensas, así como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Entonces el que es cristiano debería entender que si no perdona, si no da perdón, él no va a recibir el perdón. Eso es un dato interesante. Y entender que precisamente el perdón es el cesar de sufrir por una causa externa que debemos nosotros trabajar, que debemos nosotros entender. Algunas son más duras que otras. Así que es importantísimo el que nosotros entendamos que el odio que sentimos, la rabia que sentimos, solo nos está matando a nosotros. Y eso viene de una ofensa, de una causa externa. Y debemos perdonar esa ofensa y esa causa externa para nosotros poder ser libres. Mientras ello no llegue, nosotros no somos libres. El padre del psicoanálisis, Sigmund Freud, define el odio como un estado del yo que desea destruir la fuente de su infelicidad. Por eso yo me enfatizo tanto en las charlas en sé feliz. Hay que estar feliz. Cuando una persona se está vengando, cuando una persona está sufriendo de odio, es una persona que está sufriendo. Nosotros lo que tenemos que tener es misericordia para con ellos. Porque ellos son así, porque sufren. Esas famosas personas que en mi país llamamos odiosas, son personas también que sufren mucho, que han sufrido mucho y utilizan esa capa de protección que no es de protección, porque solo hace daño. Entonces debemos aprender desde ya a entender eso y entender un poco esa frase de Francisco de Asís cuando dice que donde hay odio, yo lleve el amor y donde haya ofensa, yo lleve el perdón. Es el único camino sano, sano, escúchese bien, que tenemos nosotros para poder de verdad, de corazón, alcanzar algo en nuestra vida. Y algo de cualquier índole, incluso material, no estoy hablando solamente espiritual. Espiritual obviamente es esencial, pero humanamente también es importantísimo porque quien tiene odio y no da perdón es una persona que vive mal, vive llena de enfermedades y todo tipo de cosas. Y vamos ahora más adelante a ver unos estudios que se hicieron. Volvemos al punto, perdonar es olvidar, porque incluso ya vimos en su etimología, perdonar es olvidar. Si usted perdona, dice, y no olvida, usted no ha perdonado a nadie, y usted, todas las enfermedades que usted tiene son responsabilidad de usted, de usted. Está comprobado una cantidad de temas con el corazón, sobre todo. Así que perdonar es olvidar. Vamos a dejarnos el cuento de que yo te perdono, pero yo no olvido. Y te perdono, entonces paso toda la vida recordándote lo que hiciste si sigues hablando con la persona. Tú puedes, como dices, perdonar y olvidar.
En el caso de las parejas te divorcias y tú puedes tener una muy cordial amistad con la persona si tienen hijos, ¿no? O si se consiguen por la vida. No es necesario convertirse en enemigos, sino que, bueno, me afectaste, me hiciste daño, se terminó la relación, te perdoné por ello y ya no somos pareja. Ya ni me importa si tú sigues teniendo esos vicios, porque ya no estás conmigo, somos amigos, me fallaste, te di dinero, no me lo devolviste, quizás hasta puedo seguir siendo amigo tuyo, pero no te presto más dinero. Tan sencillo como eso, o sea, es aprender a entender eso y si ya la persona me hizo un daño mayor, bueno, vamos simplemente a perdonar, pero perdonar no siempre es poner la otra mejilla. Y en cuanto a la forma textual, cómo se interpreta esa frase, porque poner la otra mejilla también tiene una connotación que no estamos explicando ese versículo, pero tiene una connotación de poner otra mejilla, precisamente seguir adelante sin estar lleno de odio, sin estar lleno de rencores, pero seguir adelante. Entonces, poner la otra mejilla no es ponerla para que te peguen una puñalada. Poner la otra mejilla significa dejar de odiar, dejar de seguir adelante y poner la otra mejilla a la vida, no a una persona en particular para que no siga haciendo daño. Entonces, esto es clave e importante que nosotros lo tengamos presente, pero perdonar es olvidar y si no olvido, no hay perdón. En lo presente. El perdón es interno, el perdón es de adentro, el perdón no es de afuera. Esto lo tengo que aclarar, porque no importa lo que yo haga externamente, cuánto supuesto perdón no le podemos, si tu jefe se equivoca, te hace algo malo y yo te sigue pidiendo perdón, y es el perdón o tu trabajo, tú lo vas a perdonar, pues tienes que trabajar. Y entonces tú le vas a decir que lo perdona, pero le tienes un odio enorme. Entonces no perdonaste, el perdón es de adentro. Mientras que puede ser que tú decidas no ser más amigo de alguien, no trabajar más con alguien, no estar cerca de alguien y perdonarlo internamente porque no sientes nada. Solo estás cuidándote. Punto. Pero no estás odiando. Tú no hablas del tema, tú no lo repites, tú no le cuentas a todo el mundo, tú no le dices a esta persona así de verdad que no, ya ahí no has perdonado. Entonces uno debe perdonar y perdonar y perdonar y perdonar tantas veces haga falta. Entonces, pero perdón es de adentro, es de mi corazón. Es que me presentan la cara de la persona y ya yo no siento rabia. Ese es el perdón. Y debo insistir hasta alcanzarlo, porque el perdón es una emoción, les aclaro, cultivable. Cultivable. Fíjense que pueden buscar mi charla sobre el cultivo de emociones y van a ver. Y el perdón es cultivable. Se tiene que cultivar. ¿Qué significa? Que tú tienes que tener la voluntad de querer perdonar y llevar a la acción ese perdón. Y eso se logra evitando los pensamientos malos sobre la persona, sobre todo, haciendo un juego de ver las cosas buenas que esa persona pueda tener, sabiendo si esa persona tiene intención de arrepentimiento, que esa persona te pidió perdón, y escuchas eso, no vas a poner en duda si es verdad o no lo que dijo, solo que lo dijo, y entender eso. A los hijos se les perdona muchísimo porque los amamos, pero a veces también no perdonamos por falta de amor en nuestro corazón. Entonces, el verdadero amor perdona. Entendido que el verdadero amor también perdona, pero tampoco necesariamente está allí para que lo mates. O sea, tampoco tú puedes perdonar a un hijo de intentarte matar, pero no lo puedes dejar ni en tu casa si sabes que te va a volver a matar. Perdónalo, pero lamentablemente tienes que tenerlo lejos porque te va a matar y te va a matar. Entonces, pero perdón es de adentro. Y si tú a la persona, a pesar de todo, la amas, bueno, tú perdonaste y estás sano. Y cuando logres el perdón, estás libre internamente, no es externo. Y eso es importante. Por favor, pregunten, dejen comentarios preguntándomelo, comentándolo. Y si quieren que ampliemos el tema, lo haremos en otra charla. Con mucho cariño lo vamos a hacer. Porque el perdón es un poder y es un poder complejo. Así que recuerda que perdonar es un poder. Perdonar es de adentro, no es de afuera. No puedo decir, sí, yo te perdono. Yo te perdoné, ya yo te perdoné. Sí, pero salí de aquí, yo te perdoné. Como decimos aquí en Maracaibo. No.
No. Tú puedes decirle, bueno, mira, ya está perdonado, ya todo pasó. Yo no tengo ningún rencor hacia ti, de verdad te he perdonado, o estoy trabajando este perdón contigo. Considero que de verdad ya no fue la amistad, no va a ser la misma, porque no necesariamente perdonar es confiar. Y que Dios te bendiga. Y ya. Los beneficios del perdón para la salud. Fíjense que les voy a dejar los links en la descripción para que lean las investigaciones. Albergar ira y hostilidad se asociaron con mayor riesgo de enfermedad coronaria. Eso está publicado en un artículo de Journal of American College of Cardiology del 2009. Está vieja la investigación. Se hizo un estudio en más de 140 personas. La ira es una forma de estrés, por lo que cuando nos aferramos a la ira es como si estuviéramos activando la respuesta del estrés del cuerpo o la respuesta de lucha o huida. Y es crónico. Sabemos que activar esta respuesta crónica lleva al desgaste del cuerpo. Según el estudio publicado en The Journal of Psychology en el 2016. Hay otro estudio por Anna Behavior Medicine del 2016 que encontró con el tiempo que los aumentos del perdón se asocian a la disminución del estrés. El perdón disminuye el estrés. Así que significa que si tienes estrés, puede que tengas mucho que perdonar. Fíjense que otro punto importante que está por la Revista Internacional de Psicología es que las personas que practican oración, cosa muy curiosa, pueden perdonar cuando están orando. Se hizo un estudio de 151 participantes en el estudio de aquellos que hicieron una breve oración de 3 minutos por su pareja romántica y mostraron disminuciones drásticas en cuanto a su necesidad de tener represalias en contra de la pareja cuando cometieron ofensas en contra de ellos. Es más alto, o sea, el momento o la capacidad de hacer esto. Entendamos que una oración de perdón, no estamos hablando de todo tipo de oración. El estudio está disponible y yo se los voy a compartir en la descripción para que ustedes puedan verlo, ¿no? Otro punto del que quiero hablar es de justicia y misericordia. En la vida tenemos siempre que elegir entre, en cuanto a lo que es nuestra forma de vida, tenemos que elegir entre la misericordia y la justicia. Yo elegí la misericordia en mi vida. Ustedes dirán, ¿cómo es eso? Cuando tú eliges la misericordia, tú tienes que perdonar la mayoría de las afrentas que te hacen. Cuando eliges la justicia, tú tienes que esperar que la ley actúe. Cuando hablo de justicia, hablo de misericordia y de justicia en particular, no estoy hablando de justicia legal. A mí me roban un vehículo, yo denuncio. Si alguien está haciendo algo mal hecho, yo denuncio. Eso no es lo que estamos abarcando acá. Estamos hablando de la justicia divina o de la justicia de las leyes de la vida, 7 leyes universales que ya les dimos. Y esa justicia es de la que yo les hablo ahora, ¿no? No estamos hablando de otra. Todo lo que tú haces lo pagas. Y punto. Solo que hay algo importante. El perdón, cuando tú lo das, tú decides perdonar a alguien, se condona la deuda kármica si la persona está arrepentida. Entonces, cuando tú vas a dar el perdón, tú tienes que tener claro de que tú estás condonando una deuda. Es decir, la persona no debería pagar por ella si tú lo perdonaste. Que al final la persona pague, es posible porque las personas que hacen algo a ti se lo hacen a mucha gente. Y eso ya no es tu incumbencia. Tú lo estás perdonando
por lo que a ti te hicieron. Pero lo estás perdonando hasta el punto que la persona no va a pagar. Y no va a pagar. Hay una historia donde un rey hindú, su historia está escrita en Mahabharata, el rey Yudhishthira perdona a su primo Duryodhana por todo el mal que hizo. Y fue muchísimo el mal que ese hombre hizo. Hubo hasta una guerra porque él se robó el trono, por decirlo así. Él lo perdona. Yudhishthira perdona a Duryodhana. Al final de la historia, el Mahabharata es el poema épico más largo del mundo, está en Guinness. El final de la historia, cuando todos se mueren, va Yudhishthira con sus hermanos al cielo y consiguen a Duryodhana allí. Ellos no podían creer que ese hombre había ido al cielo. Y él, según la historia, había ido al cielo unos minutos, porque él tenía que ir primero al cielo y después se iba a ir para otro lado. Al infierno, vamos a decirlo así, al reino de llama. Porque él había sido primero un rey benévolo, el tiempo que gobernó siendo un rey ilegítimo. Y segundo, él había sido perdonado por su primo. Pero tenía igual que pagar porque había hecho mucho daño a otros. Recuerden, esto es un símbolo, pero es una anécdota bien bonita que quise compartir con ustedes. No debemos tomar los libros sagrados, ni los poemas, ni las historias como textuales, sino como simbólicas. Entonces, señores, yo parto del hecho de que si hasta en las filosofías antiguas religiosas te dicen perdona para que seas perdonado, yo prefiero perdonar y ser misericordioso. Porque día a día cometo errores, me equivoco y hay gente a la cual necesito que me perdone. O yo quiero que me perdone. Y si yo quiero que me perdonen, yo debo perdonar. Entonces deberíamos desarrollar una conciencia de misericordia. Debemos aprender sobre la misericordia. Debemos entender que todo, porque la misericordia es entender hasta para con nosotros mismos, que no importa lo que hayamos hecho, si estamos realmente arrepentidos, hay una oportunidad de salir adelante. Entonces la misericordia no la puedes practicar solo para ti, no para los demás. Entonces, ¿qué vas a llamar a tu vida? ¿Justicia o misericordia? Ambas son respetables, pero quien está hablando con ustedes prefiere vivir principalmente en misericordia y dejar la justicia en manos de la ley. Así que espero que reflexionen sobre este tema, hagan sus preguntas sobre esto también, que estamos completamente a la orden de ustedes para, para que ustedes puedan tener sus preguntas y aclarar sus dudas. Vamos a continuar. Yo te amo, te bendigo y te perdono. Mire, eso es una afirmación muy bella que me enseñaron hace algunos años. Es un mantra. Yo te amo, te bendigo y te perdono. ¿Cuándo lo debería yo hacer? Yo debería hacer eso cada vez que tengo rabia. Cada vez que mi conciencia me dice, yo debería perdonar, pero no tengo ganas. Yo te amo, te bendigo y te perdono. Yo te amo, te bendigo y te perdono. Yo te amo, te bendigo y te perdono. Yo te amo, te bendigo y te perdono todas las veces que sea necesario. Aplicar también de una forma variada la llave de oro. ¿Cómo es eso? Bueno, cada vez que pienses algo sobre una persona que no merece tu perdón, tú te dices, yo te amo, te bendigo y te perdono. Y dejo de pensar en ese tema. Y vuelve el pensamiento, yo te amo, te bendigo y te perdono. Y cambio ese pensamiento. Lo cambio de lado. Pruébalo. Hasta el cansancio. ¿Cuántas veces? 77 veces 7. Dice la Biblia, dice el Corán.
dice la ciencia. Así que estamos conciliados por donde sea que nosotros vamos. Así que yo te amo, te bendigo, perdono y repítelo N veces. Lo digo con confianza porque yo he aplicado esto y funciona. Y funciona porque así cultivas el perdón. Yo puedo comentar que yo sentí por años resentimiento hacia una persona que hace muchos años yo consideraba me había hecho mucho daño. Claro, yo tendría 25 o 24 años y fue un problema laboral muy fuerte donde yo perdí mi trabajo, donde una persona me, me hizo una intriga, donde una persona fabricó pruebas falsas sobre mí, dos personas en particular, y todo era mentira, todo era mentira. Y yo sufrí muchísimo porque era mi trabajo, yo amaba mi trabajo. Era una empresa bien interesante en ese entonces. Una empresa que ya hoy en día no existe porque se absorbió por el Estado, ¿no? Una empresa que le debo mucho en cuanto a mis inicios, una empresa que le debía muchísimo en cuanto a mis inicios, se llama Procedato. Y, y la realidad es que yo sufrí mucho y yo odié por años a una persona en particular. Habían dos personas metidas en el tema, un hombre y una mujer. Por cierto que a ambos los admiraba mucho profesionalmente. Y yo a ella particularmente la odié porque yo la quería como decía yo, una madre del trabajo. Y sentir que me hizo eso fue muy doloroso y por años la odié, la odié, la odié, la odié. Cuando salieron las redes sociales la busqué y la bloqueé. Y yo empecé a practicar, yo te amo, te bendigo y te perdono, yo te amo, te bendigo y te perdono. Y no, bueno, sí, está bien, pero todavía me da rabia ella. Yo sé que no sé cuánto tiempo pasó, pero después yo la perdoné. Pasaron años, pero yo la perdoné, haciendo esa afirmación. Lo interesante del tema es que también lo que esa señora me hizo fue nada al lado de lo que me han hecho después otras personas en mi vida. Este, y en menos tiempo las he podido perdonar por cosas más graves de la vida, calumnias más graves, cosas más graves que llegué a vivir y, y he podido perdonar en corto tiempo, gracias a Dios. Y de gente que me ha hecho mucho daño, que he perdonado de corazón, y los he perdonado de corazón, he visto cómo me los he conseguido en la calle. Y yo podría saludarlos, pero ellos me bajan la vista, porque ellos, lo que sea que sienten negativo, lo siguen sintiendo. Yo no, yo estoy libre, y por eso les hablo de perdón. Libérense. El perdón libera, el perdón sana, el perdón quita dolor. Llevemos una vida de felicidad. Seamos felices. De verdad, espero les haya gustado. Dejen sus preguntas, dejen sus comentarios, síganme en el canal y que con mucho gusto yo te iré transmitiendo para ustedes con el mejor corazón, con la mejor intención del mundo, para que sigamos creciendo juntos. Feliz fin de semana, si es fin de semana, o feliz día si estás viéndome en un día de semana. Bye.